Hermanos, este día nos hace acordar la temática a el jueves después de ceniza, hace 2 semanas atrás, donde se nos decía que si nosotros elegíamos al Señor y no nos elegíamos a nosotros mismos, nuestra vida iba a ser fecunda. El que elige al Señor es como el arbolito que está plantado a la orilla del río, de la sequía. El arbolito está siempre verde, tiene frutos. En cambio, si nosotros nos encerramos, nos aislamos en nosotros mismos, la tierra queda desértica, queda infecunda, no producimos frutos. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo de abrir nuestra vida a Dios. Y cuando nosotros abrimos nuestra vida a Dios, la hacemos fecunda, la hacemos más rica, más generosa, no solamente para nosotros mismos, sino también para nosotros, para los demás. Y en nada menos que Dios tenemos que poner nuestra confianza. Ya el profeta Jeremías, en la primera lectura, acuérdense que el profeta Jeremías era el profeta atormentado, siempre estaba perseguido, nadie lo escuchaba, no le hacían caso, y él dice, es tortuoso el corazón del hombre. Muchas veces vamos a buscar lo que necesitamos precisamente o contrariamente donde no está. Y nosotros tenemos que aprender otra vez a volver una y otra vez nuestra vida a Dios. La fe cristiana, aunque sabe y reconoce que la vida es frágil, que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay prueba, y que en eso nosotros tenemos que aprender. Los sufrimientos, las frustraciones en la vida tienen que ser un trampolín. Ese es el ejercicio de la penitencia. La religiosidad no consiste en que el cristiano sí o sí tenga que sufrir, e inventarnos nosotros los sufrimientos, pero están y tenemos que de alguna manera hacerlos también fecundos, que esas cosas nos limpien, nos purifiquen, nos hagan madurar, nos enseñe a poner nuestras raíces precisamente donde está el agua, donde está la vida, donde está el crecimiento, donde hay fecundidad. Y ese es el tema del Evangelio que es conocido para ustedes, ¿no? El rico Epulón, el que banquetea, el Evangelio no le pone nombre, y el pobre Lázaro que tiene su nombre, que tiene su sufrimiento, pobrecito que estaba esperando que caiga algo de la mesa del rico y despertaba hasta la ternura de los animalitos que le venían a lamer las lastimaduras, los perritos que había en todas las ciudades de esa época. Y Jesús con esta imagen nos muestra que no dice ni que el pobre era malo, era corrupto, no dice que el rico era malo, era corrupto, había robado. Simplemente él vivía, ahora que por el COVID hablamos de la burbuja, vivía en una burbuja y no era capaz de darse cuenta que a los pies de su riqueza había un pobre que necesitaba. Porque Jesús, si nosotros leemos sin apasionamientos, sin ideologías, si nosotros leemos el Evangelio, Jesús no está en contra de la riqueza en sí misma. La riqueza, si es bien ganada, es algo para el bien de la persona y siempre es algo para compartir, como nos muestra esta imagen del Epulón, del que banqueteaba. Después, cuando mueren, ahí se produce la diferencia, ¿no? Y vemos que la intención del evangelista no es machacar al Epulón porque tenía dinero, porque vemos inclusive que tenía un buen corazón, no quería que la familia se fuera al infierno, se perdiera. Y entonces le pide a Abraham que mande a Lázaro para que les avise. Y Abraham dice, tienen la ley los profetas, tienen los mandamientos, y no, dice, se resucita un muerto. Y Abraham dice, no, el que no quiere convertirse, por más que vea signos, no se va a convertir. Y nosotros tenemos que pedir eso de adentro, querer convertirnos, querer ver la necesidad de volver una y otra vez a Dios. Este es el mensaje de la palabra de Dios del día de hoy. En la antífona de la misa decía, sondéame, Dios mío, y penetra mi interior.
observa si estoy en el camino falso y llévame por el camino eterno. Las elecciones de mi vida son verdaderas. Soy como Lázaro, que a pesar de que está esperando que caiga algo para comer porque no tiene y hasta los animales lo asisten, pero espera en Dios, o soy como el Epulón, que confío en mí mismo. Evidentemente que la primera lectura de Jeremías va en el mismo sentido, porque el profeta lo que le quiere enseñar a la Jerusalén de esa época es que confíe en Dios, y la Jerusalén de esa época confiaba en las estrategias políticas, confiaba en tener lo necesario o lo superficial, en vez de tener la compasión, la misericordia, la solidaridad que ayuda al otro. Por eso, ¿cómo es nuestro camino en esta Cuaresma? ¿Es un camino falso o es un camino verdadero? Vamos a pedir al Señor estar en la senda correcta. Y un poquito más de exigencia, y con esto termino. Y aún si estamos en el camino, tenemos que verificar la idea en ese camino de si estamos entrando o estamos saliendo, porque por ahí estamos en el camino. Somos bautizados, venimos a la iglesia, rezamos esto, hacemos aquello otro, pero ¿estoy entrando en ese camino siguiendo a Jesús o estoy saliendo? Porque dejo esto, porque el otro ya no me parece importante, porque me cierro al hermano, porque no estoy preocupado de la búsqueda de lo que el Señor me quiere decir en mi aquí y en mi ahora. Vamos a pedir al Señor esa gracia, seguir los caminos de Él, estar en el camino verdadero y edificar nuestra vida, porque esta vida se prolonga en la verdadera después de la muerte. Por eso, en este ejemplito que nos da Jesús en esta parábola, el rico hasta tiene el buen corazón de pensar que sus familiares no se pierdan, sino que encuentren el camino verdadero de la vida que no se termina, la vida que nos regala Dios. Por eso nosotros hoy estamos rezando por nuestros seres queridos difuntos, y por eso también le pedimos al Señor en este tiempo de Cuaresma que nos enseñe el camino verdadero. Que así sea.